Continuamos con CNN Redacción, edición Buenos Aires, y Argentina se encuentra ya en la recta final de la campaña electoral. En la última curva, podríamos decir, rumbo a las elecciones legislativas del 14 de noviembre, la oposición nucleada en Juntos por el Cambio busca fortalecerse todavía más después de los buenos resultados de las primarias. Pero ¿cómo será la hoja de ruta amarilla, podríamos decir? Se lo vamos a preguntar ni más ni menos que a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los principales líderes opositores. Horacio, Nacho Girón para aquí, para la pantalla de CNN Español, para Argentina y la región. Lo primero que quiero preguntar es, ¿sienten desde la oposición que se van a repetir los resultados de la PASO? Hola Nacho, ¿cómo estás? Mira, yo no veo razones para que la gente cambie el voto. O sea, la gente votó porque está harta de la inseguridad, por ejemplo. Votó porque no quiere más escuelas cerradas, como hubo en muchas partes del país, incluida la provincia de Buenos Aires, buena parte de este año. Votó porque no se genera trabajo, porque no hay inversión, porque no hay trabajo genuino en la Argentina. Y eso no cambió. No cambió. Yo no veo razones para que la gente cambie el voto. Son todas cuestiones muy estructurales que son muy profundas para la gente. La inseguridad te mata, la inseguridad, la gente no puede salir a la calle, tiene miedo. Como decía antes, las escuelas cerradas. En la provincia de Buenos Aires hay lugares que al día de hoy todavía los chicos no van todos los días. Cuando acá en la capital federal tenemos clases todos los días, desde el 17 de febrero, todo el año, y no hubo problemas. Entonces, y después esto que el gobierno dice que le van a poner la platita en el bolsillo a la gente para que los vote. Eso es una falta de respeto. ¿Quién va a cambiar el voto? ¿Quién va a creer eso? Estas promesas que nunca se cumplen. Les prometen hasta viajes de egresados. La gente no, en ese sentido no se la engaña. No se la engaña. Así que yo no veo razones para que cambie el voto de la gente. Nombrás como una de las... Es muy importante ponerle un freno al kirchnerismo. Te decía que es muy importante ponerle un freno al kirchnerismo. Y eso se da en el Congreso Nacional. En el Congreso, hoy, según la elección en las PASO, si se mantuviese igual, estaríamos casi empatados en términos de cantidad de diputados. Con un esfuerzo, con unos votos más, acá en la capital, a María Eugenia Vidal podemos tener un diputado más. Un diputado más hace la diferencia. Un diputado más por capital, votando a María Eugenia Vidal, que está en la lista con Martín Tetaz, con Paula Oliveto, a Ricardo López Murphy, a todo el equipo, puede entrar Sandra Pita en vez de Heller. Sandra Pita es investigadora del CONICET, es un ejemplo, una mujer muy formada y primera, que entre en vez de Heller, que es los símbolos del kirchnerismo. Entonces, ese voto adicional en la ciudad es lo que puede inclinar la balanza y hacer que tengamos mayoría en el Congreso para definitivamente ponerle freno al kirchnerismo. Horacio nombraba, y es lógico, está apareciendo como una de las principales preocupaciones, el tema de la inseguridad. Claro está. ¿Qué pasa con la economía y la inflación? ¿Y qué haría la oposición de diferente? Habida cuenta, hay que destacarlo, que cuando fueron gobierno también costó mucho y el expresidente Mauricio Macri dejó un número altísimo, de más de 50% de inflación. ¿Qué se puede hacer diferente a lo que se está haciendo hoy? Mirá, tenemos inflación hace 70 años. El gobierno anterior, en el anterior, en el otro, en todos, y ahora que el gobierno había prometido solucionarlo, está igual o peor que antes, ¿no? Incluso en los últimos meses volvió a subir. La inflación le come el bolsillo a la gente, es ir al supermercado, al mercado, al mercadito de la esquina todos los días y los precios aumentan. Tenemos que tener un programa de largo plazo, tenemos que tener un plan. Este gobierno hace gala de no tener plan. Tenemos que tener un plan económico que incluya la baja de la inflación, con más competitividad, con más inversión, aumentando la oferta, con un acuerdo político más amplio, eso es muy importante. Tenemos que comprometernos todos a sostener un plan a lo largo del tiempo. La Argentina va y viene de un lado al otro y así estamos. Horacio, los gobiernos para no poder vencer a la inflación? Porque insisto, digo, ¿en qué se está equivocando este, pero también en qué se creo que tenemos que arrancar el anterior? Te repito, hace 70 años que tenemos inflación en la Argentina y no la podemos vencer. Yo creo que tenemos que hacer algo distinto, que es lo que yo propongo que gane quien gane de Juntos por el Cambio en el 23, es promovamos un acuerdo político más amplio, que la mayoría del sistema político esté de acuerdo con un plan que mantengamos en el tiempo, que ese acuerdo incluya a los empresarios, incluya a los sindicatos. En España se llamó Pacto de la Moncloa, no es cuestión de copiar nombres ni formatos, pero tenemos que tener un acuerdo amplio que siente a todos en la mesa y que nos comprometamos a un plan que baje la inflación en el tiempo. Eso es lo que tenemos que lograr. Y eso no es con controles de precios forzados, como quiere hacer este gobierno, que ya no funcionaron. Lo que tenemos que hacer distinto, yendo bien a tu pregunta, es hacer un acuerdo político bien amplio, incluyendo el sector empresario, el sector sindical, incluyendo a todos, que nos comprometamos todos a sostener
los precios en el tiempo, o sea, terminar con la inflación. Eso es lo que hay que hacer diferente, que hasta ahora no se hizo. Enseguida voy al tema de los precios porque por supuesto hay que hacer doble clic ahí, pero hablaba de un acuerdo político, lo he leído, y también a otros dirigentes del oficialismo y de la oposición diciendo que hoy no hay contexto para un acuerdo político. ¿Podría llegar a haber? Porque lo cierto es que cuando uno ve a gobierno y oposición, pareciera, corríjame si me equivoco, pero que están constantemente peleando y que no hay puntos en comunes sobre los que pudieran ponerse de acuerdo. Mirá, claramente yo no soy de los que constantemente se pelea. Cuando he tenido que colaborar, trabajé con el gobierno nacional en coordinación para todo el tema del COVID, así que yo no soy de los que se pelea constantemente. Sí te digo que hoy yo no veo ninguna vocación, ninguna voluntad por parte del gobierno de buscar ese acuerdo. Cuando uno escucha todo lo que dicen de la oposición, son cuestionamientos, críticas, denuncias, insultos en algunos casos. El ministro de Economía llegó a decir que éramos antiargentinos, imagínate, esas cosas que no se escuchaban hace mucho en nuestro país. La candidata la candidata Tolosa dijo que estábamos buscando un golpe institucional, un golpe blando. Digo, con esas declaraciones, con esa gente, que es lo mismo que dice el presidente de la Nación o la vicepresidenta, no muestran ninguna voluntad de acuerdo. El acuerdo lo tiene que liderar quien está a cargo del gobierno en la Argentina, en el país, a quien le toca, que es al gobierno nacional. Hoy, me preguntás a mí, yo no veo ninguna gana, ninguna voluntad de acuerdo por parte de ellos, y te di un montón de ejemplos de declaraciones, de cosas que vienen diciendo en contra de la oposición. El acuerdo de precios o el congelamiento a veces forzado de precios, ¿puede ser una solución a largo plazo o es simplemente una curita? Y digo acá lo mismo, ¿no? Porque lo está aplicando el gobierno actual, también lo ha hecho el gobierno anterior. Entonces, ¿funciona o no funciona este tipo de medidas? No, un control de precios compulsivo y obligatorio como el que está haciendo este gobierno no funciona en el mediano plazo, no funciona. Tarde o temprano se cae, no funciona, no ha funcionado nunca. O sea, en el gobierno anterior y en otras oportunidades se buscó un acuerdo. Acá no hay acuerdo, acá imponen los precios, ellos anotan en una planilla cuáles son los precios. No funciona, no ha funcionado acá, ya lo probamos en la Argentina. Tampoco funciona en otros países del mundo, tarde o temprano se cae. Así que yo no creo que sea la solución, y peor todavía, porque al hacer esta solución postergás otras, que como te digo, requieren un acuerdo más amplio. Entonces yo no lo veo, no va a funcionar, no funcionó nunca, tarde o temprano se cae. ¿Por qué en el periodo anterior hubo también precios o congelados en algunos casos, cuidados que se iban moviendo de a poco en otros? ¿Fue con acuerdo o con la palabra acuerdo se disfrazan imposiciones un poco más fuertes? No. A ver, acá nadie disfraza nada. O sea, los precios cuidados tuvieron acuerdo. Acá te están mandando a los inspectores, que además son militantes de la cámpora, a los comercios, a los locales, al almacén de la esquina, al supermercado, a chequear los precios. Digo, no funciona eso, no inventemos. Digo, ya lo probamos en la Argentina, tenemos experiencia. No nos tropecemos de vuelta con la misma piedra. Para salir de la inflación, que de vuelta es un problema no del gobierno anterior, ni del anterior, ni del anterior, sino hace 50, 70 años que tenemos inflación en la Argentina. Tenemos que tener un acuerdo más amplio, que sea apoyado por la mayoría. Si no, no va a funcionar. Lo dije, lo digo, lo he repetido 1000 veces. Eso es lo que yo creo y es lo que tenemos que intentar si somos gobierno desde Juntos para el Cambio en el 23. ¿Y qué harían también si son gobierno con respecto a este tema tan importante que se habla tanto en la República Argentina, Horacio, que tiene que ver con el préstamo del Fondo Monetario Internacional? Antes que nada, pregunto, ¿ese préstamo fue un mal préstamo? Y después, ¿cómo se resuelve? Mirá, hay que negociar, pero lo que vos no podés plantear es una cosa aislada. Es yo negocio este préstamo, hay que enmarcarlo eso dentro de un plan económico a mediano plazo. No puede tomarse como una decisión aislada, préstamo o no préstamo. Hoy el préstamo está y tenemos que, obviamente, que intentar renegociarlo en las condiciones más favorables posibles para la Argentina. Pero ahí yo creo que para conseguir mejores condiciones de plazo y de tasa, que de eso se trata, tenemos que mostrar un plan, tenemos que mostrar para dónde vamos, tenemos que mostrar que si hacemos estas cosas vamos a poder crecer y en la medida que podamos crecer vamos a poder pagar. Pero hay que explicarlo, hoy no tenemos un plan en la Argentina, entonces es muy difícil incluso encarar esa negociación favorablemente, que es lo que todos necesitamos que se renegocie favorablemente, eso es obvio. Pero eso va a depender de que podamos mostrar que el préstamo al fondo, el acuerdo del préstamo al fondo es parte de un plan integral, que es lo que no tenemos hoy. Y que además se vaya a sostener en el tiempo. Venga quien venga como próximo gobierno, el que viene o el otro.
Si no sostenemos una visión y un plan durante por lo menos 20 años, no vamos a salir adelante. ¿Se equivocó Juntos por el Cambio cuando pidió ese préstamo? ¿Fue un mal préstamo, Horacio? Mirá, el préstamo, nunca el problema es el préstamo. El problema es por qué tomás ese préstamo. O sea, el préstamo en sí mismo no es ni bueno ni malo. El problema es que había un déficit enorme que dejó el gobierno de Cristina Kirchner que había que financiar. Vos tomás un préstamo cuando gastás más de lo que recaudás. Eso te pasa en tu casa. Si querés en tu casa gastar un poco más de lo que vos tenés, necesitas un préstamo. Pero el problema no es el préstamo, el problema es anterior. Es por qué en la Argentina, cuando asume Mauricio Macri, había 6, 7 puntos de déficit. Ese es el problema. O sea, el financiamiento de ese déficit tenés que tomar un préstamo, sea ese o sea el otro o cualquiera. De vuelta, el problema no es la deuda, el problema es el déficit. El problema es que queremos gastar más de lo que tenemos. Y eso, que puede ser sostenible tanto para un país como para una empresa como para tu casa, durante un tiempo, donde además es sostenible si vos mostrás que vas a crecer. O sea, si vos mostrás que vas a crecer, podés sostener el tomar préstamos. Pero no puede ser eterno eso. Entonces acá el problema de vuelta no es si el préstamo fue bueno o malo. El problema es que había un déficit enorme que Mauricio Macri, cuando llega al gobierno, hereda de Cristina Kirchner. Ese fue el problema. ¿Por qué cierro así, Horacio, agradeciéndole, por supuesto, por y además, el tiempo? perdón, buena parte de ese... Sí. Perdón, para terminar, muy buena parte de ese préstamo, 2/3 partes, fue para pagar el vencimiento de préstamos que había tomado el gobierno anterior. Entonces, te repito, no es el préstamo el problema o no el problema. Acá la cuestión no es el préstamo. La cuestión es por qué llegamos a esa situación de tener un déficit tan grande. Bien. Completo la entrevista con usted preguntándole algo que creo está dando vuelta en el aire en el último tiempo. ¿Está pensando ya hoy, en este 2021, en ser presidente? ¿Se está preparando para eso? No, estoy enfocado en el 2021 en mi responsabilidad, en la gestión, en la administración de la ciudad de Buenos Aires, que es una responsabilidad enorme, que tenemos muchísimo para hacer, que estamos muy orgullosos de todo lo que hicimos hasta acá y la gente nos apoyó en la elección, pero queda mucho para hacer, para seguir mejorando la seguridad, por más que haya mejorado mucho, en las escuelas, que sostuvimos a los chicos presencialmente todos los días este año, tenemos que seguir mejorando la calidad educativa. Hay muchísimo trabajo. Para la elección del 23 faltan 2 años y algo todavía. Bien. Horacio Rodríguez Larreta con nosotros, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también uno de los principales líderes opositores. Importante, por supuesto, conversación de distintos temas que estamos teniendo aquí para toda la región en la pantalla de CNN Español. Gracias y será hasta la próxima. Hasta luego, Nacho. Gracias por todo.